Carlos Martini, 680. Vamos con David Galeano ahora. David, Carlos Martini de Radio Caritas te saluda, buenos días. Buen día, Carlos, un saludo cordial a la audiencia de Radio Caritas. Y recurrimos a vos, como siempre, en estos casos, para lo que tiene que ver con las creencias populares. Te cuento en breve síntesis lo que pasó. En Misiones, un chico aparece colgado de un árbol a 5 metros. Entonces los padres creen que realmente fue Malavisión la que hizo esto. A tal punto que los padres no quieren hacer la denuncia porque temen que Malavisión se vuelva contra ellos, contra la familia. No es que el chico se ahorcó, estaba a 5 metros encima del árbol realmente. Y queríamos saber en la cultura popular paraguaya, ¿qué es Malavisión, David? Sí, Malavisión es una figura, por decir que parecía así como tan fina como una enorme serpiente, pero tiene 2 cabezas. Y recorre por distintos lugares. Se dice justamente Malavisión por eso, porque no tiene una figura, digamos, razonable. No es igual a cualquier otro animal, y mucho menos un ser humano. Y el hecho de pintarlo así con 2 cabezas es justamente un fenómeno totalmente anormal. Dicen que la tradición cuenta que se dedica justamente, tiene una actitud medio caníbal, ¿verdad?, de comer a las personas. Y va comiéndolas a través de las 2 cabezas, de las 2 bocas, ¿verdad? Es una de las versiones. También, visto que en el comentario que estabas haciendo, visto que se relacionaba también con el tema del Caray Cuijare, que es otro personaje que en realidad es conocido también con el nombre de Pombero, Oso Pombe. Son personajes distintos. El Pombero más bien está, digamos, relacionado, parecido a una especie de mono no muy grande de estatura, pongámosle 1 metro y piquito, 1,10 m, 1,20 m, peludo, que también es el otro personaje al que visto estamos haciendo referencia. Pero lo otro, Malavisión puede llegar a tener hasta, tengan en cuenta, más de 2 metros de altura, una cuestión fina así, y que tiene 2 cabezas. Y que tiene, obviamente, poderes extraordinarios, una fuerza fuera de lo común. Y dentro de la creencia popular, ¿es cierto que Malavisión en la creencia popular tiene que ver con un alma en pena? También se relaciona, no solamente, porque allí otra vez hay una especie de mezcla de personajes, ¿verdad? El que representan sí al alma en pena es el Cora. Pero también se alude cuando se habla de Malavisión también a eso, ¿verdad? Pero preferentemente ese atributo, esa característica le corresponde a eso que llamamos comúnmente Cora, fantasma, sí. Es la traducción, almas en pena. Pero normalmente repito, el caso de Malavisión, así como de los otros, no es que está relacionado particularmente, por decirte, con la muerte de una persona. Lo que se considera que es una especie de alma en pena, pero no identificada, digamos, así de una forma particular para decir, este es don fulano que huele. En el caso de los Cora, por ejemplo, siempre se relaciona con una persona fallecida. Te cuento un caso así muy conocido, acá en la zona de Areguá, de una mujer que en vida se llamó Lilia Concepción, y se cuenta que el pobre o fantasma de ella hasta hoy aparece y asusta, y en este caso inclusive viene a mal saber a la gente que vive dentro de Areguá. Por mencionar tu nombre, ¿verdad? Sí, hay otro caso que yo recuerdo en el cementerio del sur, una señora que ya falleció hace años, de nombre Francisca Villalba, a la que inclusive llegaron a construir un panteón enorme, lo que por esas cosas de la vida recibieron beneficio de ella. Las personas que visitan este panteón en el cementerio del sur pueden encontrar al lado una tumba simple, una sepultura en la tierra donde se la enterró a esta señora, pero pegado a esa sepultura está un enorme panteón donde están los famosos azulejos con estas tradicionales instrucciones de gracia francisca por los favores recibidos. Otro, por ejemplo, el caso de Pablito, que está acá yendo a San Bernardino. En estos ejemplos que te estoy poniendo, Carlos, estaría la diferencia entre lo que uno podría decir Malavisión, aludiendo a un alma en pena, pero no identificada, y estos otros que comúnmente conocemos como Cora, donde se hace una referencia directa a una persona fallecida. Muy claro. Estoy anotando.
algo escuché de esto que decís de Areguá. Lidia Concepción es una persona que falleció. ¿Y dónde se aparece en Areguá? Y en distintos lugares de Areguá. Y te cuento inclusive, Carlos, que una estudiante de la Facultad de Filosofía hizo un trabajo de investigación en una parte de una testina. En realidad la testina era recopilar las anécdotas, y entre los datos que ella aportó, por ejemplo, el acta de nacimiento, el certificado de nacimiento de Lidia Concepción, el apellido no recuerdo, y también recuerdo que estaba el certificado de defunción. Es decir, en estos casos inclusive existen hasta datos, digamos, en el registro civil de las personas. Y ella, en algunos casos, por ejemplo, que a mí me ha encontrado gente que ya estaban, por ejemplo, en los jóvenes que van hasta allá, veían a veces subir a una mujer, sentarse en un cierto lugar del vehículo, a la medida que iban bajando, en un momento determinado miraban y no la encontraban a ellas. Y te cuento, hay otra serie, pero esa sí es una serie, no te hablo ya uno, y de hecho seguramente vos conocés bien la cuestión también, porque este era un caso, digamos, conocido. Lo que había ocurrido en el famoso Mangrullo, allí en el parque Carlos Antonio López, donde hasta hace cierto tiempo se veían mucho de de estas apariciones de fantasmas. Incluso recuerdo a un escritor, economista de nombre Cáncer Solano Jiménez, que escribió un libro relatando las apariciones que se daban, ¿verdad? Y a mí me comentaban inclusive gente que trabaja en Canal 9, que muchas veces ellos no querían siquiera ir a trabajar en horario de la madrugada por un cierto temor que tenían de las famosas apariciones que se daban. Repito, en estos casos, con una cierta identidad conocida de los foras, que hago la comparación, es distinta y la diferencia con el Malavisión, que normalmente no se sabe exactamente quién es. Impresionante esta historia. Lo de Lidia Concepción, entonces entiendo, se aparece, ella fue una mujer aregüeña que murió y que cada tanto se aparece en zonas de Areguá. Sí, tal cual. Y dicen que inclusive ella fue asesinada, ¿verdad? Esa es un poco la versión. En muchos de estos casos, a mí también me habían comentado, Carlos, que yo hice una serie, digamos, de recopilaciones de cuentos. En principio hice sobre distintos temas, incluido Malavisión, pero luego me llamó mucho la atención, me llamaron mucho la atención, digamos, dos personajes, el foro, el fantasma y el bombero. Entonces, recuerdo que en una oportunidad, hablando con un sacerdote y con otra gente que entiende el tema, me decían que nomás desaparecía alma pena, por ejemplo, no desaparece después de la medianoche. Una de las características también que hacen a este personaje. Y eso, por ejemplo, implica en algunos casos que, digamos, las almas en pena están allí en una especie de trance, y que en la tradición popular inclusive la gente tiene la costumbre de conversar. La gente dice que cuando se producen ese tipo de manifestaciones, oí movimiento, dice, hay movimiento. Entonces, el monguetá nace, el monguetá es hablarle, dialogar, y normalmente para salvar la situación por algún problema, por algo que no haya cumplido la persona que falleció antes de fallecer, entonces dicen que las probables soluciones son, por ejemplo, el Supé, Betty María Mí, restarle una Ave María. Otro es, por ejemplo, hacerle un novenario. Y otro es, por ejemplo, algo más tradicional, el hacer algún tipo de caridad. Entonces, esas tres, digamos, formas que te mencioné, el hecho de restar una Ave María, o de estar, en este caso, un novenario, o de lo contrario, hacer un acto de caridad, son las maneras en que se pueden salvar esas situaciones que no fueron cumplidas por este fallecido durante su vida terrenal. Comprendo. Y el caso de Pablito yendo a San Bernardino, ¿qué es exactamente eso, David? Y bueno, se cuenta que es la historia de una criatura que en los instantes que acusaron su madre, falleció de sed, tuvo sed, no había agua, murió la criatura, y se cuenta que por esa razón, con el tiempo, la gente que se acercó allí a la pequeña y tradicional sepultura o nicho, pero es un nicho en realidad lo que estaba acostado el camino, como en muchos casos en Paraguay,
la tradición de acercarse, pedirle favores, hubo una respuesta para más de uno, y de allí se construyó inclusive un templo grande que hoy en día está allí. Yo te cuento una anécdota sobre eso, Carlos. Me tocó en más de una ocasión viajar hacia el interior en una de esas empresas de muy grandes, y la costumbre de los choferes de esa empresa de llegar allí yendo de Asunción hacia el lugar que tenga que ir al interior, al llegar allí a Pedroso, sobre ese lugar, en el Pacaraí, pasando el río de San Bernardino, o sea, bajarse de los iniciales, señores, vamos a detenernos un rato acá, vamos a tener un receso, no, directamente bajarse el chofer y el guarda, ir hasta el pozo que está allí, porque hay un pozo que da luz al tema de la sed de Pablito, sacar el agua, tomar el agua, lavarse la cara, prender una vela, restar, luego subir al ómnibus y continuar el viaje. Y a la vuelta hacen lo mismo. No me digas. Hasta ahora. ¿Hasta ahora eso? Hasta ahora. Y de las veces que yo le pregunté, inclusive, uno me refirió a alguna historia de cuento increíble, algo emotivo, milagroso antes de salvarlo, y siempre el referente de esta salvación fue Pablito, ¿verdad? Impresionante. Y esto es para que la audiencia se ubique. Yendo a Cacupé, cerca de Ipacaraí, es donde ocurrió la muerte de este chico. Sí, mira, te cuento, creo que si no estoy equivocado, son aproximadamente unos 700, 800 metros pasando el río de San Bernardino hacia Cacupé, a mano derecha. Allí está, por decirte, un lugar muy concurrido. Y así como ese caso, por ejemplo, vos tenés el caso del cadete Benítez también acá en la zona de ¿verdad? Es como que esas situaciones, cosas que hoy en día en muchas universidades del mundo se estudian los fenómenos paranormales, como se le dice, acá sin que tengamos que ir muy lejos, ¿verdad? Ni siquiera llegar a una beatificación o santificación, muchos de los personajes fallecidos pasan a producir milagros increíbles, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar en muchos lugares del país. Y poder encontrar criaturas que han fallecido, adultos, ancianos, que en algún momento están haciendo el instituto en favor desde más allá por decirlo. Extraordinaria esta explicación. Ahora entendí. Quiere decir que todos estos fenómenos, la mujer Lidia Concepción que desaparece en Areguá, estamos hablando ya de persona muerta, el caso de Pablito yendo hacia Cacupé, pasando el desvío a San Bernardino a la mano derecha, el caso del Parque Carlos Antonio López que fue cementerio hasta la década del 30 del siglo pasado, y el caso del cadete Benítez, que fue aquel cadete asesinado por el cual se condenó de manera injusta a Napoleón Ortigoza y otros militares en el año 1962. O sea, todos estos casos sí forman parte de lo que es el PORA. Sí, te agrego el caso de, por ejemplo, Cirilo Duarte, donde está la crucecita, sí. Donde todo el mundo concurre, seguramente habitualmente va a haber estudiantes de colegio, sobre todo colegio, ¿verdad? Y en esta época, al terminar de rendir los exámenes, van allí. Y originalmente la crucecita fue un pequeño oratorio en homenaje a Cirilo Duarte. Son, digamos, esos casos donde siempre se aluden a apariciones, a ayudas, a milagros, inclusive, que superan, digamos, toda la imaginación, la capacidad de imaginación que uno pueda tener. Hay, digamos, dentro de ese imaginario colectivo, una continua vinculación con este tipo de circunstancias, ¿verdad? Es una cosa que a mí siempre me llamó la atención, porque uno puede recorrer todo el Paraguay y va a encontrar, por ejemplo, cualquiera puede encontrar allá a los costados de los caminos los pequeños nichos que se construyen a momentos después de haber fallecido una persona, y la costumbre de mucha gente de arrancar un pedazo, una trilla por lo menos de la cruz de madera, y llevar, y eso otra vez convertir en lo que está diciendo sería un curundú, un amuleto. Hay gente que tiene, por ejemplo, el resto de la madera de una cruz, de una de esas tantas que están por el camino. Por eso, en muchas ocasiones, si te fijas, vas a encontrar que muchas de esas cruces, inclusive, están prácticamente todas deterioradas por el hecho de que personas que pasan se encargan de arrancar un pedacito de la madera, por decirte así, y convertir eso en una especie de amuleto, ¿no? Interesantísimo. Mira, David, muchísimas gracias por esta completa información. Quiere decir que mala visión no es necesariamente un alma en pena. Cuando hablamos de muertos que vuelven, por decirlo de alguna manera, en la tradición popular, sería el caso del PORA. Mala visión es simplemente un ser mitológico, pero no se tiene más, no es que sea necesariamente un alma en pena.
Claro, exactamente le diste en el ojo cuando dijiste un ser mitológico, pues es uno de esos que aparecen en cualquier lado. Es la misma cosa que yo te di al bombero. Hay gente que ve al bombero en el Chaco, hay gente que ve al bombero en Concepción, hay gente que ve, pero uno no puede decir este fulano es mengano. Es siempre el mismo personaje que se va apareciendo en muchos lugares. Es como hablar mal y pronto tal vez de un santo, salvando la distancia, ¿verdad? Que se puede aparecer hoy en Rusia, mañana en Buenos Aires, pasado en Santiago de Chile, el otro día, qué sé yo, acá en Asunción. Esas características tienen estos mitos, como el de, allí tenés, por ejemplo, lo que vos mencionaste, Narciso de Colmán, quien escribió nuestros antepasados en el de Picuera. Él creó unas figuras que se volvieron muy famosas después, al punto de que la gente inclusive llegó a confundir, y la confusión fue tanta que pasó a ser esa la mitología guaraní, no la mitología indígena, porque los indígenas, por ejemplo, no conocen a un personaje como el Teyuyagua, y esta es una creación de Narciso de Colmán. Narciso de Colmán fue un gran lector de los mitos grecolatinos, donde aparecen estos seres, mitad seres humanos, mitad animales, y acá era el caso, por ejemplo, del Teyuyagua, que era una serpiente con 7 cabezas de perro, ¿verdad? Y por ejemplo estaba el Boitumí, que era una víbora con cabeza de lobo. Y bueno, y el Luisón, por ejemplo, el Luisón, que de hecho es un personaje universal, un mito universal, pero acá se le dio el nombre de Luisón, e inclusive, por mencionarte dentro de las tantas cosas que estamos hablando, en la creencia popular se dicen que puede ser Luisón si el Luisón, el mito, te pasa por dentro de las piernas, o por si te lame la frente, te convierte. Y entonces mucha gente todavía, hoy en Paraguay, Carlos, a mí me tocó conocer un grupo de personas con quienes conversé, que todavía tienen la bala de plata, que es la única que puede liquidar un Luisón, ¿verdad? Bala de plata bendecida. Y con eso le disparan, y eso es el único elemento que sirve para liquidar matar a un Luisón. Porque mientras tanto, con cualquier otro elemento no se le mata, ¿verdad? Es decir, todo eso está encalado dentro de ese imaginario que te decía, e insisto, en el caso particular que te decía el Malavisión, por una parte se presume que es un alma en pena, pero no identificada como estos otros que estuvimos mencionando. Mira, por este completo informe realmente de cultura popular, muchísimas gracias, David, un saludo para vos. Igualmente, Carlos, un saludo para la audiencia de Caribe. Es David Galeano, estudioso de las tradiciones. Carlos Martini.